me invitaron a celebrar en San Salvador, El Salvador, Universidad Evangélica, el 31 de octubre, fin del mes de octubre, un evento especial para celebrar el aniversario del Concilio de Nicea, donde la iglesia se juntó para decidir algunas cuestiones importantes, especialmente relación entre el Padre y el Hijo, porque había debate. Y ahora este año es 1700 años después del primer concilio importante de la iglesia. La iglesia no llegó a una explicación grande de la Trinidad, es solamente que su confesión o su decisión realmente es una conclusión en cuanto a la creencia de la iglesia en la Trinidad. A pesar de que por muchos años la mayoría de las iglesias cristianas, incluso la iglesia católica romana, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, estamos de acuerdo que hay un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una buena observación de lo que era la creencia de la iglesia en el primer siglo. La razón por que planteé la pregunta en cuanto a Pablo, en parte porque enseño mucho las epístolas de Pablo y su teología y sus enseñanzas. Además, porque Pablo, estoy convencido que las primeras epístolas que Pablo escribió eran las epístolas a los Gálatas y luego Tesalonicenses, en orden cronológico. Si es posible observar desde el principio del ministerio del apóstol Pablo que él enseñó la Trinidad desde el principio, es realmente diferente de lo que a veces hay otros eruditos o creencias presenten, como si Pablo era nada más sino un judío que creyó en un solo Dios Padre y no consideró a Jesús y Espíritu Santo como personas divinas. Ese gran desafío que tenemos. Por eso vamos a ver una pequeña presentación con este bosquejo. Vamos a ver cuáles son las diferentes posturas que hay dentro de iglesias que se identifiquen a sí mismas como cristianas o posturas de los eruditos o los que estudian Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las posturas? Y luego vamos a ver versículos, pasajes en Gálatas, Primera Tesalonicenses, Segundo Tesalonicenses, para llegar a ver, observar por nosotros mismos dónde tenemos estas enseñanzas. Ahora, si puedo, si controlo o no controlo, está bien. Por eso vamos a ver entre iglesias que se llaman a sí mismas iglesias cristianas o diferentes posturas, podemos observar que entre los mormones
su postura en cuanto a Dios es lo que llamamos politeísmo. Politeísmo es creencia en muchos dioses. Los mormones tienen variedades de diferentes dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, Satanás es otro Dios. Hay muchos dioses hasta que los buenos mormones están en la formación de llegar a ser dioses en el más allá. Cada persona puede llegar a ser un dios. No nosotros porque no somos mormones. ¿Ya? A saber qué va a pasar con nosotros, pero ellos sí van a llegar a ser dioses. Es politismo cuando tenemos muchos dioses. Con los testigos de Jehová, para ellos, el Hijo, el Cristo, es una creación del Padre, Padre el Creador, y el Cristo es su primera creación. Es muy subordinado, es otra creación bastante poderosa, pero hay un solo Padre. A veces ellos llaman a Jesús o de Cristo como el Arcángel Miguel en el Antiguo Testamento, que era el mero Cristo, sí, también, pero es creación de Dios. Tenemos entre iglesias que es un movimiento que crece, ciertas iglesias pentecostales que son la iglesia solo Jesús, o Jesús solo Jesús. Y ese movimiento entre los pentecostales es algo que comenzó al principio del movimiento pentecostal. La iglesia, Asamblea de Dios, se dividió entre los que mantenían fe en Trinidad versus lo que llamamos unicitarios. Unicitario quiere decir que hay un solo Dios. Para ellos hay un solo Dios. Su nombre siempre es Jesús y siempre era Cristo. No hay tres personas, sino hay tres roles o papeles, diferentes manifestaciones o diferentes actividades, pero su nombre siempre es Jesús y solamente Jesús. Siempre. Para ellos, toda la plenitud de toda divinidad radica solamente en Jesucristo y Él es el nombre que representan las otras actividades de Dios, podemos decir, el movimiento solo Jesús. Y otras posturas. Pablo era un judío monoteísta sin ninguna atribución de divinidad a Jesús o al Espíritu Santo. Y era realmente la propuesta de teólogos liberales. Argumentaron que Pablo era siempre monoteísta judío y no consideró a Jesús divino, ni el Espíritu Santo divino, como tres personas. Pero además, hoy día tenemos eruditos que estudian Pablo dentro del judaísmo. Se llama la postura más radical de Pablo, en que ellos toman Pablo como un rabino judío 100%, que predicó Cristo, pero Mesías como ser humano, no como una persona divina. Y ahora tenemos además, y aquí es interesante porque en Perú, en Lima, entonces en Perú hay una iglesia que es muy judía. Ustedes tenían un candidato de presidente que era pastor de una iglesia muy judía,
en que ellos se consideran a sí mismos judíos, son peruanos, pero piensan que son judíos y viven como judíos, obediencia a la ley. Uh, uh, Varios de esas iglesias ya llegaron a negar la Trinidad y piensan que Cristo era solamente Mesías, y que como otros judíos, negando realmente la Trinidad. Es la postura de algunas de esas iglesias que ya no son iglesias, son sinagogas gentiles, prosélitos, um, al extremo. Querían vivir como judíos. Um, Hablan hebreo y tienen sus propias Biblias, así, es al extremo. Entonces, realmente es interesante porque es totalmente contra el mensaje de Pablo en Gálatas. La ley, los gentiles nunca estamos bajo la ley, tenemos libertad de la ley. Totalmente al contrario, ellos viven bajo la ley. Ahora, posturas históricas, un poquito de enseñanza para apreciar la historia de la iglesia un poco, pero otra vez, resumen del apóstol Pablo. Pablo, igual como el Antiguo Testamento, él cita Deuteronomio 6:4. Está en la pared ya. Deuteronomio 6:4. Y Pablo cita Deuteronomio 6:4-5. Por cierto, Pablo era monoteísta. En 1 Corintios 8:4-6, él cita lo que llamamos gran Shema. La Shema de los judíos era: oye Israel, Shema, tu Dios es un solo Dios. Pero Pablo, a la misma vez, en mantener un solo Dios, atribuyó atributos divinos tanto al Padre como al Hijo, Jesucristo, y como Espíritu Santo. Son personas que actúan con atributos divinos, tanto el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso esas observaciones de Pablo llega a la conclusión que Pablo era trinitario, especialmente pasajes donde él menciona tres personas de la Trinidad, pero a la misma vez. A veces tenemos mención de las tres personas en un solo versículo o pocos versículos, un solo párrafo. Y tengo varios aquí de esos pasajes: 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 2 Tesalonicenses. Esos son lo que vamos a ver, versículos de Gálatas, 2 Tesalonicenses, estos pasajes. Ahora, un poco enseñanza, historia de la iglesia, un poquito de las diferentes posturas más destacadas desde el principio de la iglesia. Empezamos con Tertuliano, segundo, tercer siglo. Para él hay tres manifestaciones siempre de un solo Dios. Hay distinciones, pero no existe ninguna división o separación. Padre, Hijo, Espíritu Santo son una sola sustancia, eh, pero hay tres manifestaciones. Pero siempre hay tres manifestaciones, pero un solo Dios siempre. A veces hay actividades Padre, actividades Hijo, pero es una sola persona, una sola Dios, siempre. El monarquismo dinámico es otro, no es muy erudito, sino un teodoto. Ahora estamos casi al fin del segundo siglo aquí.
mantenía que antes del bautismo de Jesús era un hombre normal, aunque totalmente virtuoso, y en el bautismo de Jesús, el Espíritu de Cristo descendió sobre él, pero era un hombre normal, no un ser divino, Jesucristo. Y en el momento de su bautismo, él empezó a hacer milagros del Dios, el único Dios. Algunos de sus seguidores mantenían que Jesús se hizo divino en el momento de su bautismo, pero el Teodoto no. Jesús era un hombre ordinario, inspirado, pero no habitado por el Espíritu. Ahora aquí tenemos creencia que el hombre Jesús siempre era hombre. Hubo un solo Dios y el Dios habitó al hombre, pero él era siempre hombre normal. Es monarquismo dinámico. El monarquismo modalista es que hay una divinidad, un solo Dios, pero con nombres distintos. Es decir, que a veces el único Dios es Padre, a veces Él es Hijo, a veces Él es Espíritu Santo. Los términos no son distinciones reales, sino que simplemente nombres apropiados, aplicables a diferentes momentos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son revelaciones sucesivos, que es decir, que en orden cronológico de la misma persona. Este quiere decir que en el desafío de cómo explicar un solo Dios y tres personas, es que hay un solo Dios, pero en el Antiguo Testamento tenemos Padre, en el Nuevo Testamento Dios es Jesús. Y es realmente lo que tenemos con bastante frecuencia con las iglesias pentecostales, solo Jesús. Estas iglesias mantienen una forma de modalismo, lo que ellos se defienden, se identifican a sí mismos como una creencia modalista, en cierto moda, un solo Dios, pero él era Padre Antiguo Testamento, Jesús en el Testamento. Dos pasajes muy importantes para ellos, Colosenses 2:9, donde Pablo dice que toda la divinidad radica en Jesús. Por supuesto, es una afirmación de la divinidad de Jesús, pero para ellos, el movimiento solo Jesús, todas las actividades de divinidad radica solamente en Jesús. Él es el Dios donde encontramos actividad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero donde en Él un solo Dios. Él es el verdadero nombre de los tres roles. Es exactamente lo que hacen con Mateo 28. Bautizan solamente el nombre de Jesús, como encontramos en Hechos. Ellos consideran que esa fórmula trinitaria, no sé cuántos de ustedes se bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí, yo también. Porque es en obediencia a ese mandamiento que tenemos al fin de Mateo, a bautizar, a ser discípulos y bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el fórmula que tenemos en Mateo, pero en Hechos se bautizaron en Cristo, en Jesús. La solución del movimiento solo Jesús es que los tres papeles, roles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos tienen un solo nombre que representan
tres actividades de Dios. Es su creencia, eso que ellos enseñan. Un solo Dios, su nombre es Jesús. Por fin, ¿qué era la formulación ortodoxa? La forma, no sé por qué está dos veces, la formulación ortodoxa es simplemente en la manera más simple explicar un solo Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para explicar todos los detalles realmente de las confesiones y decisiones de los grandes concilios. Esa es otra hora para explicar, pero simplemente tenemos la creencia de mucho de las iglesias a lo largo de 2000 años es un solo Dios y tres personas. La pregunta tiene que ver con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasó con Saulo de Tarso? Él era un rabino bien enojado, frustrado con otros judíos, quienes tenían fe en Jesucristo, y él quería matar, él persiguió a los seguidores de Jesús entre los otros judíos. Estoy convencido yo que Saulo de Tarso mató otros judíos por el miedo y temor de su blasfemia. La única explicación de pena capital, que era muy rara históricamente entre los judíos del primer siglo, es casi nunca encontramos pena capital. Había castigos, látigos, pero no para matar, era para castigar a otros judíos por su desobediencia, a veces grandes pecados, pero pena capital, matar a otros judíos, muy raro. Creo que Saulo de Tarso llegó a ser tan radical porque él no quería soportar la presencia de blasfemia en Israel por el miedo, temor en que Dios no va a mandar el Mesías correcto. No, él estaba esperando Mesías, el verdadero Mesías, pero Jesús, quien se proclamó a sí mismo un Dios divino, y proclamar que el mero Jesús era hijo de Dios, quien se crucificó en la cruz. Mesías no podía morirse en un cruz, porque cada persona colgada en cruz es una persona maldita. No podemos tener un Mesías bajo maldición de Dios. Y luego los otros seguidores proclamaron la resurrección, ascensión, que ese Jesús está al mano derecha del Padre Dios en el cielo, como si fuera él Dios. Para Saulo de Tarso, pienso yo que todo era blasfemia. Es necesario quitar la blasfemia de Israel con el fin de que Dios pudiera mandar al Mesías correcto. Para un rabino judío como Saulo, el Mesías correcto sería un ser humano, no un ser divino, un ser humano, gran rey, líder, el que va a reinar como David en traer justicia otra vez a Israel, vivir correctamente bajo la ley, con libertad de otras naciones. Estás esperando. Por eso digo todo esto, porque cuando Jesucristo encontró Saulo de Tarso en el camino a Damasco, el Saulo tuvo que reconsiderar, tuvo que arrepentirse y cambiar totalmente su pensamiento, porque ahora él
mero Mesías, Cristo resucitado, glorificado, apareció a Saulo y en volver a Damasco, por fin, Ananías, el profeta, líder, puso manos sobre Saulo a sanar su vista. Él fue bautizado en agua y recibió sobre las manos de Ananías. Él recibió a mi parecer, un otro llenura del Espíritu Santo que llenó a él para llegar a ser apóstol, para luego. Era yo creo que se convirtió en el camino cuando admitió que Jesús era el Señor, se arrepintió y luego, después, bautizado en agua, después ya recibió él una llenura especial del Espíritu Santo en el proceso. Pero era de veras una crisis enorme. Ahora, según Gálatas, para mí la primera carta que Pablo escribió, estamos unos 15 años más o menos después, 14, 15 años, está contando, después de su conversión, la primera carta que él escribió, estamos más o menos por allá, 14, 15 años después de su conversión. ¿Por qué pasó en 15 años? Ya, Pablo también en su propio testimonio dijo que estaba 3 años ya árabe y volvió a Tarso. Lo que encontramos con Saulo de Tarso es que él volvió al Antiguo Testamento que él tenía de memoria, estudiando que cómo interpretar el Antiguo Testamento a la luz de que tenemos Dios, el Padre, que Jesucristo Mesías también es un ser divino, donde se encuentra tal información, muerte y resurrección, y que Espíritu Santo llenó a él. Además, él tenía que solucionar, comenzando con lo que él mismo escribió, tenemos Gálatas. Ahora, vamos a ver algunos versículos, ya corriendo un poquito, Gálatas y Tesalonicenses, a ver qué eran sus declaraciones escritas, a cuáles conclusiones llegó Saulo de Tarso, ahora se llama Pablo, cuando escribió a los Gálatas. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Hay una relación estrecha que identifica Dios el Padre como el Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo. Pablo hace que la acción de Dios en Jesucristo es la marca primaria de la identidad de Dios. Pablo solamente declara un Dios Padre según la identificación del que resucitó a Jesucristo. Es su identificación. El Padre que resucitó a su Hijo es su identificación. Dos personas. Además, es interesante, Pablo declaró que él fue nombrado apóstol no de seres humanos, sino Padre e Hijo. Esto ya identifica a Jesucristo no con cualquier hombre, porque hombres no nombraron apóstol Pablo como apóstol, sino Padre e Hijo. El Dios que se identifica como Padre e Hijo, Dios identificó. Por eso Jesucristo es
hombre muy especial, es el Dios hombre, diferente que otros hombres que no nombraron al Pablo como apóstol. Versículo 3 va, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos personas. Jesús no es el nombre de la totalidad de Dios, como si fuera el nombre de dos roles, Padre e Hijo, sino que hay dos personas iguales, como fuente de gracia y paz. Es decir, gracia y paz que llega de Dios, y Dios radica en dos personas, Padre e Hijo. Las dos personas son iguales como fuente de gracia y paz. El Padre, Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Además, el uso del término Señor tiene una fuerte relación como el nombre divino de Dios. Yahweh, Dios, el Antiguo Testamento, tiene la traducción en griego como Señor. Así que la antigua traducción griega, Septuaginta, tiene en griego el título Curios, Señor, cuando el texto hebreo tenía referencia a Yahweh, nombre de Dios. Porque en hebreo, Antiguo Testamento, se escribió con consonantes nada más, sin vocales, pero los judíos, en leer el Antiguo Testamento, nunca querían pronunciar el nombre de Dios por miedo y temor del castigo de Dios, labios mudos, así hablando nombre de Dios. Por eso, cada vez que ellos encontraron Yahweh, ellos dijeron Adonai. Adonai en lugar de Yahweh. Adonai, hebreo, quiere decir Señor. Por eso en nuestras Biblias hebreas del Antiguo Testamento hay cuatro consonantes, Yahweh, y las vocales de Adonai metidas en las consonantes. Los antiguos traductores, comenzando con Lutero, um, Wycliffe, y el libro de oro, oso en España, ¿no? En español. Ellos encontraron esta palabra rara y decidieron mezclar las consonantes con las vocales y ellos inventaron una nueva palabra, Jehová. Jehová nunca existió. Es una equivocación de cuatro consonantes Yahweh y vocales Adonai. Y el resultado era Jehová. Pero era una invención de los traductores. Nunca consultaron los rabinos acerca de por qué tenemos esta palabra. Pero en griego la traducción era Señor, Curios. Por eso cuando el Nuevo Testamento cita referencias y usó el Antiguo Testamento en referencia al Señor Jesucristo y cita versículo donde el texto hebreo tenía Yahweh, griego, Curios, Señor, es una declaración fuerte de que Jesús sí es el Yahweh del Antiguo Testamento, el mero ser divino. Por eso tenemos la preservación de Padre Dios, Hijo de Dios, dos personas que actúan los dos con actividades divinas como un solo Dios, dos personas. En Gálatas 1:4, acerca de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4 es evidencia de la actividad de dos personas.
un solo Dios, puesto que Jesús se sacrificó a sí mismo como su muerte vicaria para perdonar nuestros pecados según la voluntad de Dios, um, de, la voluntad del Padre. Tenemos la actividad de dos personas. El Hijo cumplió su papel en su misión de la voluntad del Padre. Decimos que son iguales las tres personas, pero en la plan de salvación tenemos el Hijo en su misión a voluntad del Padre. En Gálatas 3, el párrafo, hay un resumen aquí, el párrafo distingue entre Jesucristo y Espíritu Santo. Versículo 5, Gálatas 3, 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros. El que hace milagros, Jesucristo, y él da Espíritu Santo a los cristianos, clientes que siguen a Jesucristo. En Gálatas, el Espíritu Santo mora dentro del cliente en Cristo como fuerza de libertad, moralidad, piedad, fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el párrafo es otra persona recibida por los Gálatas por fe en la muerte de Jesucristo. Gálatas 3, 13 y 14. Ahora capítulo 4, 4 a 5, 4 a 6, perdón. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Ahora que tenemos las tres personas en pocos versículos. Dios el Padre existe en una relación personal con su Hijo y el Espíritu. El Espíritu del Hijo del Padre testifica al Padre del Hijo. Esta relación personal entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación mutua. Dentro, estoy siguiendo los tres versículos, dentro de la economía del único Dios, el creador del universo, las tres personas son interrelacionadas. El Padre es el Padre de su Hijo, el Hijo es el Hijo de su Padre, el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Hijo del Padre. Hay tres personas relacionadas, pero un solo Dios. Otro asunto en este versículo es que Dios envió a su Hijo. Este no implica que hubo padre que creó un hijo, pero implica preexistencia. Si Dios envió a su Hijo, quiere decir que antes de envío, Cristo existía con el Padre. Igual, si Dios mandó a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba antes. Porque si yo pido un paquete y pago el envío, es porque el paquete estaba. Pagué para que me enviaran, entonces es porque estaba el paquete antes de llegar. Por eso no es que Jesucristo empezó a ser Cristo con su nacimiento, sino que existía antes. Por eso, y que el Padre envió implica que las tres personas estaban en existencia, eternidad pasada, para siempre en el pasado. Estaban tres personas, un solo Dios. El Padre luego, en el momento oportuno, nos mandó
versículos del 1 Tesalonicenses 1, vamos a 1 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses. En el primer capítulo de 1 Tesalonicenses tenemos el versículo 1, la iglesia está en Dios Padre y Señor Jesucristo. Hay una sola preposición aquí, en y dos términos objetos. Padre Jesucristo, puesto que son unidos como la esfera de la ubicación de la iglesia que está en un solo Dios, pero está en tres personas. Pablo menciona el Espíritu Santo en el mismo contexto, versículos 5 o 6, versículo 1, versículos 5 o 6, porque el Evangelio les llegó en palabras, en poder, en Espíritu Santo. Ahora se repite, hay las tres preposiciones con tres elementos distintos. Ahora, en la gramática tenemos una sola preposición. La iglesia está en Dios Padre y Jesucristo. El texto no repite la preposición en para que hay dos personas que es objeto de la misma preposición. Implica una relación muy estrecha entre Padre e Hijo como un solo Dios y dos personas. Por versículos 11, 13. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Señor, nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer, abundar en amor unos con otros y para que todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre, en la medida de nuestro Señor Jesús, todos sus santos, Padre y Hijo. El párrafo distingue entre dos personas, Padre y el Señor Jesús. Hay distintos roles, pero los dos, como un solo Dios, son objetos del deseo, oración de Pablo, que dirija al apóstol en camino a ellos. Ah, eh, una cosa importante es una oración, versículos 11, 13 es una oración, pero Pablo ora tanto al Padre como al Hijo. Y ese es el punto. Al final aquí, es el Señor Jesús. Entonces hay una sola oración y es Jesucristo quien les hace crecer y santificar para presentarles irresponsables ante el Padre con su venida. Hay otra cosa importante aquí, um, es singular. Debo ya agregar más aquí, pero el texto en griego no tiene plural. Al principio aquí tenemos una oración que el mismo Dios y Padre nuestro y Señor Jesús, Señor nuestro, y el verbo en español aquí es plural, dirijan, pero en griego es singular, dirija. Tenemos dos sujetos gramáticamente, padre y hijo, y un verbo singular. A vos te suena que como que en griego Pablo no aprendió bien su gramática. ¿Cómo es tener dos sujetos, plural, y un verbo singular? Es como decir, um, entonces, como pareja, podemos decir, el esposo y la esposa vino. Como estaba pensando, ¿cómo que podrías decir?
Entonces los dos llegaron unidos como si fueran una sola persona. Por eso a veces la pareja vino. Bueno, es plural porque son esposo, esposa, usamos singular. Aquí tenemos dos personas, un verbo singular, para enfatizar que hay actividad unida de dos personas, una acción. Corriendo ahora al capítulo 4. Y que nadie peque, defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas esas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solamente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consecuente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios que os da su Espíritu Santo. El contexto es inmoralidad, adulterio cometido entre los hermanos y el acto va a resultar en disciplina del Señor. Ahora, el Señor es referencia otra vez de Jesucristo, es Dios Padre que nos llamó a nosotros para santificación y Él nos ayuda con el Espíritu Santo. Tenemos las tres personas, otra vez, en un solo contexto. Parece que hay tres personas. El Señor es el vengador. Interesante las veces cuando encontramos en el Antiguo Testamento, hay un salmo que encontré, Salmo 94, verso 1, que proclama que es el Señor que es el vengador, en referencia otra vez a Yahweh, traducido a Curios, Señor. Y ahora la alusión es el Señor Yahweh que es el vengador, pero en primer Tesalonicenses es referencia a Jesús como Dios Hijo que es el vengador. Y Dios nos llama a santificación. Jesús nos santifica en el pasaje anterior. Y el Padre da el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir vidas santas. Las tres personas, tres papeles, un solo Dios. Al final de 1 Tesalonicenses tenemos famoso exhortaciones a que hacer, tenemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros, pero en Cristo Jesús. Y luego, no apaguéis el Espíritu. Dos versículos, Trinidad. Tenemos las tres personas, la referencia a la voluntad de Dios da la impresión, es una referencia a Dios Padre, que mantiene la justicia, moralidad, ética del Antiguo Testamento. En el contexto, damos gracias a Dios, pues es su voluntad, es de gratitud, porque Él es que establece la ley. Luego es en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús, damos gracias al Padre, su voluntad, y no debemos apagar el Espíritu Santo, quien está presente donde Dios. Son los versículos en Primera Tesalonicenses donde tenemos Trinidad. Hay algunos más pocos versículos en Segunda Tesalonicenses que nos da la impresión que tenemos además Trinidad. Cuando Pablo comienza Segundo Tesalonicenses, los primeros dos versículos, tenemos Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios y Padre y de Señor Jesucristo. Literalmente, otra vez, hay una sola preposición en Dios Padre y Señor Jesucristo.
desde Dios Padre y Señor Jesucristo. La implicación es la unidad de un solo Dios y dos personas que son iguales, donde estamos en Padre e Hijo, fuente de gracia y paz de Padre e Hijo. Así va el lenguaje de los versículos. Si vamos a versículos 11 y 12, encontramos, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. Interesante, oramos que Dios nos llama a nosotros a cumplir su voluntad a fin de glorificar a su Hijo Jesucristo. Su nombre sea glorificado cuando Padre cumpla su deseo en nosotros, conforme la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Otra vez tenemos la fuente de gracia de dos personas, el Padre y Hijo, es fuente de gracia, igual como los primeros versículos, gracia y paz de Padre e Hijo, dos personas con igualdad, fuente de gracia y paz. Versículos 13 y 14 sigue con las dos personas. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de verdad. Y fue para esto, Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire que tenemos Padre, que es fuente de la elección. Ciudad se presente, porque Padre eligió a los creyentes, tenemos elección de Dios el Padre, que ocurrió por acción del Espíritu Santo, a fin de la verdad del Evangelio, con el fin de alcanzar la futura glorificación con el Señor Jesucristo. Tenemos en dos versículos otra vez mención de las tres personas: el Padre, predestinación, elección; el Espíritu Santo, obró nuestra salvación según el Evangelio, a fin de que en el futuro será la glorificación una vez que venga el Jesucristo. Mención de las tres personas, bien activas las tres personas en nuestra salvación, pero un solo Dios. Y al final, um, sí, último aquí, segundo Tesalonicenses, tenemos versículos 16, 17, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó, nos dio consuelo eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os firme en todo obra y palabra. Bueno, otra vez tenemos dos sujetos. Tenemos Señor Jesucristo, tenemos Dios nuestro Padre, tenemos el Hijo, el Padre, Jesucristo, Dios Padre, pero los verbos son singulares. Parece que es el Padre que nos ama y da consuelo, pero al final tenemos otra vez una oración. Pablo ora a las dos personas, Padre e Hijo, es oración a los dos, y al final, oración a los dos, y la oración es que Dios consuele vuestros corazones, pero consuele otra vez singular, actividad de dos personas que actúan como un solo ser.
que Dios consuele. Ah, pero ¿quién es? Es Padre, Hijo, y un solo verbo singular otra vez. Así es posible que Pablo use los dos verbos singulares en referencia a un solo Dios, quien actúa como la acción de dos personas. El Señor Jesucristo, Dios Padre. Esta oración de Pablo es dirigida a dos personas en que tiene esperanza de acciones que la lo hacen como un solo Dios, como un solo ser. Verbo singular, sujetos plurales. Así que podemos decir que la evidencia, Gálatas, Tesalonicenses, da evidencia desde el principio de las cartas que Pablo mantuvo su monoteísmo judío, pero con una transformación en que tuvo que creer en la divinidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, como personas divinas iguales con el Padre, pero con roles distintos. La evidencia corresponde bien a Hechos 9, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Y él tuvo que reconocer a Jesucristo como el Señor y fue llenado por el Espíritu Santo, mejor decir. Es la confusión, pero ya mirando bastante versículos, Gálatas, primero, son las primeras cartas. Por estoy en el proceso de escribir un artículo que incluye más, mucho más, pero ya, ya no terminé el artículo escrito todavía. Son los versículos más importantes. Bueno, muchas gracias. Bendiciones.